Aleluya. Porque cuando nosotros reconocemos el lugar donde estamos, hermanos, nada nos impide, ¿verdad? Esas barreras desaparecen. Aleluya. Pues vamos a entrar, hermanos, de lleno a la palabra, ¿verdad? Le voy a pedir que abra su Biblia allá en el libro de Oseas, capítulo 4. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero nos vamos a enfocar en lo del principio. Aleluya. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Todopoderoso, eterno y grande Dios, Creador del cielo y de la tierra. Señor, tú formaste todo, Padre. Tú formaste a cada uno de tus hijos, Señor. Tú ya los conocías, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Tú ya sabías, Señor, quién iba a estar aquí en este lugar, en esta tarde, Señor, en esta noche, Padre. Porque para ellos, Señor, es la bendición, Señor, y para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus caricias. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres Dios, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Aquel pueblo que tú compraste con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo titulé esta enseñanza: el poder de la enseñanza. Amén. Y podemos mirar, hermanos, en este texto, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que la palabra destruido, hermanos, es semejante, es igual a perecer, que es una palabra que se ha usado por muchos años, ¿verdad?, desde la antigüedad. Y la palabra perecer, hermanos, se deriva de la palabra pereza o perezoso. Dice, cuando el pueblo, hermanos, caía en pereza, se alejaba de Dios y no avanzaba a su objetivo. A mí me voy a dar esto a manera de enseñanza. Y nuestro pastor, hermanos, el Señor ha puesto en su corazón que se den enseñanzas en los días de martes y jueves. Amén. Y eso, hermanos, nos va a llevar a algo bien tremendo. Si usted no falta, si usted persiste, hermanos, en su promesa que le hizo a Dios, porque si nos vamos al tiempo cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos hicieron una pregunta y nos dijeron: ¿por cuánto tiempo le vas a servir al Señor? Y yo no creo que nadie haya contestado, porque estoy seguro que todos contestamos: todos los días de mi vida. Pero el tiempo empieza a transcurrir, hermanos, y nos olvidamos de esa promesa y decimos: oh, hoy no es domingo, hoy no van casi los hermanos, pues yo también me quedo hoy aquí en mi casa, ¿verdad? Y ponemos muchas cosas, hermanos, en nuestra vida. O sea, nos empezamos a meter, hermanos, en esa palabra, ¿verdad? Aparentemente esta palabra, hermanos, pereza o perezoso, se siente como una palabra ofensiva a veces en la vida del humano. Pero si usted se da cuenta, en la palabra de Dios, el Señor nos muestra una enseñanza detrás de todo ello. Y la palabra del Señor sí nos habla fuerte, hermanos, porque el Señor sí se dirige a nosotros y nos dice, y nos pone, por ejemplo, la naturaleza, los animalitos y todo, ¿verdad? Podemos verlo ahí en Proverbios, donde nos habla acerca de la hormiga. ¿Amén? Entonces, hermanos, no quiero que usted vaya a sentir como que el hermano, ¿quién es para que usted diga? No.
Hermanos, nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Es una enseñanza que el Señor quiere para que cada uno de nosotros crezcamos, nos capacitemos y podamos ser útiles en la obra del Señor. Aleluya. Amén. Entonces decíamos, la palabra perecer se deriva de la palabra pereza o perezoso, y lo podemos ver a través del tiempo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, empezaba a caer en pereza, comenzaba a alejarse de Dios, empezaba a tener conflictos en su vida, ¿verdad? No podía cumplir con el objetivo, no podía llegar al objetivo donde iba, sino que, decía nuestro pastor, daban vueltas y vueltas al mismo lugar y de ahí no avanzaban. Pero Dios, hermanos, en su palabra nos dejó mucha enseñanza. Amén. Y pues por medio de la enseñanza de nuestro Dios, vamos a capacitarnos. Aleluya. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros caemos en pereza y ya no leemos la palabra de Dios, ya no ayunamos o oramos. El resultado o las consecuencias se hacen ver porque nos debilitamos. ¿Amén? Cuando nosotros empezamos a caer en pereza, hermanos, ya nosotros empezamos a debilitarnos. Amén. Y comenzamos a hacer cosas que ya no practicábamos. O sea, como que aquello vuelve otra vez a nuestra vida y las empezamos a poner en nuestra mente. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel, hermanos, el Señor Jesucristo los sacó de Egipto? ¿Verdad que Israel salió de Egipto? Pero ¿qué pasó en ellos, hermanos? Egipto nunca salió de su corazón, porque iban por el camino y todavía iban acordándose de Egipto. Se acordaban de todo aquello y le decían a Moisés: ¿acaso no estábamos mejor allá? ¿No éramos mejor allá? Amén. Y entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a caer en eso, nos debilitamos y empezamos a practicar aquellas cosas que ya Dios había desechado de nosotros. Porque ya empezamos a practicar cosas que antes, hermanos, practicábamos. Ya venimos y le decimos: pastor, ¿es malo que yo vaya a la iglesia con una falda arriba de la rodilla? Pastor, ¿es malo que yo entre a la iglesia sin velo? Cuando nosotros sabemos, hermanos, lo que la palabra, o deberíamos de saber nosotros lo que la palabra de Dios nos está hablando. Amén. ¿Por qué venimos a caer en eso, hermanos? Porque nuestra vida se empieza a descuidar. Amén. Nosotros salimos, hermanos, el Señor nos sacó del mundo y nos trajo a una vida mejor. Pero cuando nosotros empezamos a caer en ese momento de pereza y empezamos a practicar todo aquello, el enemigo aprovecha y dice: ahora sí, lo tengo cerca y no lo va a dejar, hermano, no va a dejar que usted llegue a su objetivo. Amén. Yo recuerdo que uno de mis hermanos un día llegó, hermanos, y se me hizo raro verlo. Se me hizo raro verlo ya con una barbita aquí y así, todo junto, ¿verdad? Una barbita de candado que le llaman. Y le dije: ¿qué te pasó? Le digo: ¿estás enfermo? Y me dice: no, estoy bien. Digo: no, estás enfermo. Me dice: ¿por qué? Digo: porque ya comenzaste a dar signos de enfermedad, ya te dejaste la barbita
ya te dejaste aquí. Y se me queda viendo y me dice, no, dice, pues no le veo nada de malo. Digo, ten cuidado. Por ahí llegó una hermana y le dijo, ¿sabes lo que significa esa barba que traes? Le dice, ¿cómo le llaman a esa barba? Le dijo la hermana. Y le dice él, pues que barba de candado. Dice, sí, te estás poniendo un candado tú mismo. Y te estás cautivando tú mismo. Poco a poco el enemigo te está cautivando y te va a poner un candado, hermanos. Era un grillo que le llaman antes. Amén. Y él reaccionó y captó lo que la hermana le estaba diciendo y dijo, estoy mal. Amén. Reconoció su error, hermanos. Y eso es lo que pasa con nosotros. El enemigo, hermanos, comienza a cegar nuestra mente, nuestros ojos espirituales ya no miran aquello como pecado. Y por eso es que a veces venimos, como le decía, le preguntamos al pastor a veces cosas que nosotros ya sabemos que la palabra de Dios nos lo ha demostrado y nos ha dicho que es pecado. Amén. Comienzan a brotar y las ponemos por obra todas aquellas cosas que nosotros practicábamos y nos comienzan a alejar cada día más de Dios y nos hacemos inmunes al pecado y somos llevados a practicar lo que antes practicábamos. La palabra, hermanos, la otra vez que el pastor la mencionó, me parece fue el pastor que dijo inmundicia, de una mujer que decía que era inmunda, algo así me parece. Y yo me puse a analizar esa palabra, dije, ¿por qué inmunda? Oh, fue cuando predicó de Josué y Rahab. Amén. Y me puse a analizar esa palabra, inmunda. Y la palabra inmunda, hermanos, significa, la palabra inmundicia significa que a esa persona ya no le causa ningún redargüimiento a hacer el pecado. Se hace inmune al pecado. O sea, practica todo lo que quiera y entonces, hermanos, por medio de la enseñanza, nosotros podemos capacitarnos de una manera tremenda. Amén. Y ahorita vamos a ver algunas cosas ahí, ¿verdad? Desde los tiempos de antes, desde la antigüedad. La palabra enseñanza es educar. Y cuando alguien recibe enseñanza, va a obtener educación y su resultado será sabiduría. Será sabio obteniendo conocimiento tanto en su vida cristiana como en su vida cotidiana. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra capacidad, a veces usted en sus trabajos se dan cuenta de que el supervisor le dice, bueno, tú haces cosas que los demás no hacen. Tú terminas tu trabajo más antes que los demás. Tú no te vas temprano. Tú siempre eres desocupado. Tu mentalidad es diferente. ¿Por qué cree, hermano? Por eso, por la enseñanza que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Las Santas Escrituras están llenas de enseñanza para nuestra vida cristiana y cotidiana. Entonces, hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Ahorita les voy a decir con esta enseñanza, hermanos. Y luego del capítulo 11, versículo 18 al 32, vuelve a repetir lo mismo. Ahora vamos a ver un poco acerca de la enseñanza en el tiempo antiguo bajo la ley
y el Nuevo Testamento y los propósitos de la enseñanza. ¿Amén? Porque hay propósitos, hermanos, en la enseñanza. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios se dirige al pueblo completo, ¿verdad? Los junta y les habla a los padres. Y ahí vemos, ¿verdad? Capítulo 6 del 6 al 9 y en el 11, 18 al 32, ¿verdad? Le habla a los padres y les dice, estas palabras que yo les doy a hoy, ¿verdad? Que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Encontramos el mejor lugar para enseñar en el mejor lugar, hermanos, para enseñar es el hogar, el cual se le consideraba como la primera agencia educativa y la más eficaz. ¿Sí? El Señor se enfocó y le habló al pueblo, le habló a los padres y le dijo lo que tenían que hacer. Todas estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a decir a tus hijos. ¿Eh? Entonces, hermanos, la educación, la enseñanza para que nuestros hijos se eduquen comienza en nuestro hogar. Amén. En el Antiguo Testamento así era. Por eso el Señor se dirigió a los padres. Amén. Entonces, esa era la primera agencia educativa, el hogar, y la más eficaz. Y a los padres se les consideraba como los primeros y más eficaces maestros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver los dos propósitos, hermanos, de la enseñanza, que son el propósito primero era el aprendizaje y obediencia de la ley. Ese era el primer propósito. El propósito secundario era la enseñanza de aspectos prácticos de la vida cotidiana para tener una ocupación. Esto era, hermanos, para los varones, para los niños que eran varones. Amén. Tenían que aprender el propósito de que era aprendizaje y obediencia de la ley y la enseñanza de aspectos prácticos de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos mirando que esto era para puros varones. Luego vamos a ver para las mujeres, ¿verdad? Porque dice, todo niño que era varón tenía que memorizarse el Torah, que son los primeros 5 libros de la Escritura. Los 5 primeros libros de las Santas Escrituras. Y puse las Escrituras, hermanos, Santas Escrituras, porque antes no había Biblias. Amén. Se usaban los rollos que hasta el día de hoy ellos guardan. ¿Verdad? Los primeros 5 libros de la Santa Escritura, que son la ley. Entonces, hermanos, estos niños tenían que memorizarse esos 5 libros de memoria, practicarlos, para cuando ellos cumplían 12 años, fíjese bien, a los 12 años, cuando ya miraban que los niños cumplían 12 años y practicando la ley, se les llamaba un hijo de la ley. Por eso, hermanos, es que Esdras era tremendo en la lectura. Ellos recopilaban todo lo que había de historia y todo. Podemos ver a Gamaliel que fue el que enseñó a Saulo de Tarso. Amén. Maestro de la ley. Y para ser un maestro de la ley, hermanos, tenía que ser algo tremendo. Por eso el Señor cuando habla con se me fue su nombre,
con Nicodemo, hermanos. Le dice, siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes? Amén. Entonces imagínense, hermanos, era una responsabilidad tremenda. Amén. Entonces, hermanos, a estos niños se les llamaba ya hijos de la ley, porque ya habían memorizado los 5 libros de la ley. Nuestros hijos a los 12 años, ¿qué andan haciendo? Amén. Puro Pokémon. Amén. Entonces, hermanos, ahí podemos mirar, ¿verdad?, a dónde nuestros hijos se pueden capacitar y tener la capacitación más eficaz en nuestro hogar. En nuestro hogar. Porque si nosotros queremos ver a nuestros hijos al servicio de Dios, hermanos, de una vez dijo un hermano, ¿quiere saber si usted es buen padre? Dice, déjeme ver su segunda y su tercera generación. Si su tercera generación le está sirviendo a Cristo, es que usted fue buen padre. Y ahí es, hermanos, donde nosotros tenemos que mirar, o sea, preparar a nuestros hijos para que ellos sean la siguiente generación de predicadores, de cantantes, de conferencistas, siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Y para las niñas, hermanos, para las niñas era diferente. A ellas se les enseñaba variedad de temas, por ejemplo, el cuidado del hogar, la aplicación de leyes alimenticias y cómo ser una buena esposa. Allá en el libro de Tito, me parece que es donde le habla a las mujeres y les dice las más ancianas, ¿verdad? Las de mayor experiencia, enseñen a las más jóvenes. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, si nosotros comenzamos a trabajar en nuestro hogar con nuestros hijos, es hermoso, hermanos, mirar a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Amén. ¿Y por qué el Señor se interesa tanto en que nosotros, hermanos, nos eduquemos? A veces, yo estuve 2 años en el colegio, hermano Luna, estuvimos juntos en el colegio. Y déjenme decirle, hermanos, que aunque las clases no se las dan muy bien, pero si uno se mete en las enseñanzas, aprende cosas bien diferentes. Se capacita uno de una manera diferente, porque después dice uno, Señor, esos 2 años me sirvieron de mucho. Amén. Entonces, hermanos, pero también, hermanos, me acuerdo que cuando ya venía el día del colegio, unos días antes, decía yo, 8 horas aquí sentado. Sí, hermanos. 8 horas estar ahí, estar oyendo al hermano nada más. Y que hermanos, y que lean todo el libro y al último nos van a dar un resumen de esto y de aquello. Le pensaba, hermanos, le pensaba. Pero nos habían dicho, son 2 años requeridos de colegio para la ordenación. Entonces, si el Señor hace el llamado, uno tiene que esforzarse y decir, tengo que estar ahí, quiero estar ahí, quiero capacitarme, quiero llegar a que el Señor me use. ¿A qué capacitación quiero que el Señor me use? Entonces vamos a darle. Amén. Sí, hermanos, las sillas a veces están duras. Los dedos a veces le duelen de estar escribiendo, porque me acuerdo que a veces nos ponían a escribir una vez nos dejaron una tarea de casi 3.500 palabras, me parece. Y no tenía que faltar ni una. Y no le contaban que la Y y que la A, no. Palabras completas. Y el trabajo 8 horas y dormir temprano.
Hermanos, el cuerpo luego le dice, no, pues ¿para qué estás ahí? ¿Para qué? Es mucho. Amén. Pero hermanos, la enseñanza nos va a llevar a un nivel de servicio en la obra de Dios que usted no se imagina. Porque según sea la capacitación que usted tiene, es en el nivel que Dios lo va a usar. Porque si usted no se educa, si usted no se prepara, imagínense, hermanos, que la pongan de maestra o lo pongan de maestro. Y a veces el niño, y usted le dice algo en la clase al niño, hermano, pero no dice así. No es así. Porque hay niños que a veces nos dejan callados, hermano. Hay niños que usted piensa que porque están acostados ahí, tirados en la alfombra y jugando y traen un carrito, están jugando ahí, usted cree que ellos no están aprendiendo. Hermano, déjeme decirle que si esa cámara está grabando todo, ellos también están grabando en su mente. Amén. Y es por eso que a veces, hermanos, a nuestros hijos a veces nos enseñan. Entonces es importante, hermanos, el poder de la enseñanza, hermanos, es algo tremendo. Y yo no me animo a cantar, hermanos, porque yo sé que para cuando yo empiece a cantar ustedes ya salieron corriendo. Pero déjeme decir una cosa, que si me pongo con el hermano a que me enseñe a cantar, a lo mejor un día canto. Amén. Dijo un hermano, pues si los sapos cantan y si los pájaros cantan, dice, ¿por qué yo no? Amén. Entonces, hermanos, nosotros dejémonos enseñar. Déjense, hermanos, métase en la enseñanza de la palabra y usted va a mirar la grande diferencia, hermanos. Porque vamos a decir así, la ignorancia, hermanos. Porque mire, Pablo, porque esa es otra palabra que mucha gente a veces le ofende, que digan, eres ignorante. Pero déjeme decirle que esa palabra no es ofensiva. Porque San Pablo, hermanos, la usa cuando dice, después de toda la preparación que yo tuve, que Gamaliel me enseñó y me preparó y todo lo que hacía, era ignorante a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo llamó, se dio cuenta de su ignorancia. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Entonces a las mujeres, ¿verdad? A las niñas, pues se les enseñaba todo eso, el cuidado del hogar, la aplicación de leyes alimenticias y cómo ser una buena esposa. Una de esas cosas, hermanos, son algo bien tremendo. A veces dicen, pues el cuidado de ser una buena esposa. Pues ¿qué tanto se requiere para eso? Hermanos, muchísimo. El cuidado del hogar se requiere bastante conocimiento, hermanos. Especialmente a hoy, en estos tiempos, que la juventud, hermanos, vive conforme a lo que ve en el mundo. ¿Sí? En las escuelas les enseñan muchas cosas que en lugar de ayudarles, los va a destruir. Amén. A las niñas, hermanos, también se les enseñaba el tejido, el hilado y tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, ellas también tenían que aprender. Por eso se usaba mucho que las mujeres allá tejían, hilaban. Amén. Pero también, hermanos, después de todas esas cosas, también aprendían a tocar instrumentos musicales, a cantar, a danzar. Amén. Y todo, hermanos, todo eso es parte de la enseñanza. Todo eso es parte de la enseñanza, todo eso es educación.
Entonces nosotros necesitamos, para servirle a Dios, hermanos, para servirle a Dios como a Dios le gusta, nosotros tenemos que tener el conocimiento, necesitamos educarnos cada día más, cada día más. Ya a principios, hermanos, del Nuevo Testamento encontramos que a los niños se les enseñaba en las sinagogas, pero después vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando en sinagogas, templos, en el campo, por las casas, en todo lugar. ¿Amén? Se dice que todavía en esos tiempos, hermanos, de cuando ya se usaban las sinagogas, dice que a los niños de 5 años se les llevaba tempranito, antes de que amaneciera, ya cuando estaba esclareciendo el día, los llevaban los papás y los dejaban ahí y los recogían hasta después del mediodía. Y todo ese tiempo, hermanos, era para que ellos aprendieran las Escrituras. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. La mejor etapa, hermanos, para que nuestros hijos aprendan es desde chiquitos, desde que están en el vientre de su madre. Ahí comienza, hermanos, ya el trabajo de enseñar a nuestros hijos, para cuando ellos nacen, ellos ya tienen el conocimiento, aunque usted dice, no saben, sí saben. Porque déjeme decirle que si usted trae un visitante y trae un bebé de brazos, que nunca ha estado en una iglesia y oye este ruido que se oye aquí, llora, se desespera. Pero un hijo de una hermana que escuchaba alabanzas aquí en la iglesia, estaba dentro de su vientre y escuchando todo el ruido y todo lo que viene, llega aquí y en sus brazos o donde lo tiene, se queda dormidito, tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque ya conoce su ambiente. Amén, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermanos, cuando de todos ellos, ¿verdad? Tengo recuerdos, pero más el más chiquito que tenemos, hermano, me acuerdo que siempre que mi esposa ponía una alabanza de adoración, porque era la alabanza que más usaba ella durante el embarazo cuando se ponía a orar, y esa alabanza él siempre la escuchaba todos los días en la mañana y en la tarde cuando estaba orando. Y cuando mi niño nació, hermanos, mi esposa ponía esa alabanza y el niño comenzaba a llorar, pero no de que le dolía o que se espantaba, no, hermanos, sino que él sentía la presencia de Dios, él sentía ese canto, él se acordaba quizás de ese canto. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros, nuestros hijos, hermanos, es que ellos conocen desde chiquitos al Señor, ellos conocen la presencia de Dios. Hay niños, hermanos, que a la edad de 4, 5, 6 años ya reciben el Espíritu Santo, ya hablan en otras lenguas. ¿Por qué? Porque son sensibles a la palabra de Dios por medio de la enseñanza que se les dio. La enseñanza, hermanos, nos va a llevar a capacitarnos, obteniendo conocimiento de lo que realmente es la palabra de Dios. Amén. Nos va a llevar a capacitarnos donde nosotros podamos entender realmente lo que es la palabra de Dios. Ya no vamos a venir a preguntarle al pastor que si pintarse el pelo es malo, si venir sin pelo es malo. Ya no le vamos a preguntar eso, hermanos. Ya no vamos a hacer preguntas así. Y hermano, una vez llegó, bueno, voy a decir hermano, ¿verdad? Pero no sé si estaba o no estaba en la iglesia en ese tiempo. Pero una vez llegó a mi trabajo, tenía años que no lo miraba. Y ese día llegó por ahí, pasó a dejar unas cosas y se me quedó viendo y me dice, ¿eres tú? Le digo, sí, soy yo. Dice, ¿tienes el pelo blanco? Me dice. Le digo, gracias a Dios. Me dice, píntatelo. Dice, mira, yo, dice, también tenía canas. Dice, ahora ya lo traigo negro. Le digo, pues qué bueno, le digo, porque yo sí estoy bien. Le digo, yo le sirvo al Señor y he creído en la palabra
Y si al Señor le place, le digo, Él me lo pinta de negro. Y si no, le dije, pues así me voy. Y me dice, y así estuve insistiendo, hermanos. Y ya como a la tercera vez, que me dice, yo te regalo la pintura, me dice. Y volteé y le digo, el Señor te reprenda, le dije. Y se me quedó viendo muy serio, hermanos. Se me quedó viendo muy serio. Le digo, no me andes ofreciendo cosas que yo no te voy a aceptar. Le dije, la palabra del Señor a mí me enseña y yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Y la palabra de Dios claramente nos habla, hermanos. Aleluya. Hay personas que le ofrecen hasta dinero. Hay personas que hacen hasta lo imposible, hermanos, para que usted caiga. ¿Y sabe quién la está utilizando? El mentiroso. Aleluya. Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Por falta de la enseñanza, hay matrimonios que se están destruyendo, hermanos. Hay jóvenes que se están perdiendo. Por falta de la enseñanza, hermanos, están sucediendo tantas cosas que la gente se está haciendo cautiva por las cadenas que el enemigo le está poniendo. Drogadicciones, alcoholismo, adictos al cigarro. Por falta de enseñanza. ¿Por qué? Porque si las personas se dejan enseñar con la palabra de Dios, el enemigo los va a dejar, hermanos. Siempre les va a hacer guerra, sí les va a hacer guerra. Pero el Señor está con nosotros y nosotros vamos a permanecer firmes, fuertes en la batalla. Aleluya. Hace un tiempo yo le dije porque mi supervisor fuma bastante, y una vez me dijo, yo quisiera dejar de fumar. Le digo, acércate a Dios y Dios te va a hacer que dejes todo eso. Me dice, es que no puedo. Que si puedes, que no quieres es otra cosa. Y le dije, mira, le dije, si tú quieres, le dije, yo oro por ti y Dios va a hacer algo en tu vida. Y me dice, a ver, dice, ora por mí. Y oré por él, hermanos, para que el Señor le quitara ese vicio. ¿Y sabe lo que pasó? Se fue a la hora de break. Cuando yo me fui al break, él también se fue, y él se salió, se fue al área de fumar. Y cuando regresamos me platicó él y me dice, ¿sabes qué me pasó? Me dice, estaba allá en esta área donde se fuma y prendí el cigarro, dice, y cuando me lo iba a poner en la boca, dice, me quedé tieso. Dice, ya no pude moverme. Le digo, ¿por qué? Dice, no sé, dice. Y todavía estaba como asustado. Y le digo, es que Dios está haciendo algo en tu vida. Dice, ¿sabes lo que pasó? Dice, me quedé así. Dice, y lo único que pude hacer, dice, que pude sentir, dice, como que algo me decía, tíralo. Dice, y cuando yo temblando, dice, lo único que pude hacer, dice, fue que tuvo la oportunidad de mover su brazo y tirarlo. Y cuando lo tiró, dice que todavía se quedó un ratito así asustado. Y dice, y le digo, ¿y luego qué pasó? Dice, ya no sentí ganas de fumar. Ya no sentí deseo de fumar. Dice, me salí de ahí, dice, porque el humo me molestaba. Y le dije, haz algo, acércate a Dios, porque ahorita es el momento. Si tú no te acercas a Dios ahorita, en un tiempo vas a volver a caer en lo mismo. Y no quiso hacer caso, hermanos. No hizo caso. Pero el Señor trató con su vida de una manera bien tremenda, hermanos. Y todavía le sigo hablando de la palabra. Siempre me dice, platícame, háblame. Mira, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Háblame con la palabra. Y ahí estoy trabajando con él. Algún día, hermanos, el Señor va a hacer algo en él. Aleluya.
Mire, hermanos, si usted se prepara, si usted se deja enseñar, si usted se mete en la palabra de Dios, ahorita, hermanos, está tremendo los tiempos. Usted va a poder, hermanos, entender, comprender, discernir lo que Dios quiere en su vida. Ya no tan fácil, hermano, lo va a engañar el enemigo. Ahorita, hermanos, por el mundo, dice la palabra de Dios, han salido muchos falsos maestros, falsos predicadores, que le ofrecen, hermanos, la doctrina hasta por dinero. Ven como quieras, haz lo que quieras, vive como quieras, nada más ven delante de Dios. A Dios no le interesa tu exterior, a Dios le interesa tu interior. Mentira del diablo. Nosotros no podemos vivir, hermanos. Nosotros no podemos vivir como nosotros queramos. Porque usted ya le pertenece a Dios. Déjeme decirle, hermanos, el apóstol San Pablo dice, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. Ya no es lo que a mí me gusta. Ya no es lo que yo quiero hacer. Ahora le sirvo a Cristo. Yo me entregué a Él. Póngase de pie, hermanos. Mire, hermano, Dios quiere, hermanos, que nosotros nos eduquemos, nos preparemos, que nosotros entendamos que el lugar donde nosotros estamos es un lugar especial. Nos ha puesto en lugares altos. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Gloria a Dios. Nos ha hecho coherederos con Jesucristo, hermanos, de la vida eterna. Aleluya. Nos ha dado vida eterna. No se deje engañar, hermanos. No se deje llevar por enseñanzas que no tienen fundamento. Nuestro hermano Zúñiga leía donde la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el fundamento. Allí edifiquemos nuestra vida. La palabra de Dios es el fundamento, hermanos, de nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos ha hecho libres y va a seguir haciendo libre, hermanos, aquella humanidad que usted le hable de la palabra. Usted es un instrumento que Dios ha traído, que Dios ha llamado, lo ha apartado del mal, lo ha ungido con aceite, con su Espíritu Santo, para que usted lleve, hermano, la palabra, para que usted rompa las cadenas de cautividad que el enemigo ha puesto alrededor de la humanidad que está allá afuera. Es por medio de la enseñanza de la palabra del Señor que nosotros obtenemos la victoria. Es por eso, hermanos, que el enemigo no quiere dejarnos avanzar. A él le conviene que nosotros estemos dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. El Señor Jesucristo, hermanos, nos está esperando con los brazos abiertos. Él nos está esperando. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra visión. Usted emprendió un camino, hermanos. Ahora llegue a la meta. No se desvíe, aleluya. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Tengamos, hermanos, de las enseñanzas. Usted no se fije si es domingo, si es martes, si es jueves.
Para el Señor, yo le dije la otra vez, para el Señor no hay tiempo, para Él no hay días. Amén. Gloria a Dios. Para Él el domingo es lo mismo que el martes, que el lunes. Él lo que quiere es su corazón, es su obediencia. Y es por eso que nosotros nos capacitamos aquí, hermanos, por medio de la enseñanza de la palabra, para ir y restaurar al afligido, para ir y restaurar el matrimonio que se está destruyendo, para ir y rescatar esa juventud que se está perdiendo en la droga, en el alcohol, para ir, hermanos, a toda persona y declararlas libres en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a abrir este lugar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, capacítame, Señor, enséñame, Señor, para trabajar en tu obra, para ser útil en mi liderazgo, Señor, para ser útil en el ministerio que tú me has dado, Señor, así como el apóstol San Pablo le hablaba a Timoteo. Aleluya. Así el Señor nos enseña también a nosotros, hermanos. Aleluya. Y vamos